Jamás me imaginé que un trago de alcohol pudiera cambiar el destino de una persona. ¿Cómo es que un poco de bebida puede distorsionar y destruir el camino, un destino? En este caso, el mío. Y no hablo de que yo haya nacido o crecido siendo un alcohólico. De hecho, desde joven, en mi casa me inculcaron que los vicios no eran buenos, que tanto el alcohol, el tabaco y otras sustancias eran simple señal de perdición. Y durante todos esos años viví con esa creencia. Sí llegué a probar una cerveza de vez en cuando, pero nunca pasó de ahí. Realmente, la bebida jamás tuvo un peso relevante en mi existencia. Pero fue hasta que me casé con Verónica, cuando de pronto, de tomar una cervecita los domingos en la carne asada, otra los días de partido de fútbol, una más los viernes que regresaba cansado del trabajo. Así, poco a poco, fue que se me fue creando una especie de vicio. De hecho, fue una cosa muy abrupta, porque de pronto yo fui encontrando en el alcohol un refugio. Aquello era una sensación incomparable, el embriagarme, el perderme prácticamente. Y esto fue sumado al hecho de que Mónica y yo no podíamos tener hijos. Y eso fue una noticia que nos dolió. Yo no quería dejarla porque la quería. Sin embargo, aquello representaba un gran peso, y quizá esa fue la justificación que utilicé para beber y beber sin parar. Y es que justo después de que habíamos intentado embarazarnos, y después de que aquello no se diera, juntamos dinero para ir con un médico. La verdad es que nosotros éramos de escasos recursos, y por ende, aquello más que nada lo hicimos solo para descartar la situación de Mónica. Pero cuando el médico prácticamente nos arrebató la idea de que pudiéramos ser padres, pues le detectó a Mónica un problema en la matriz. A partir de ahí empezaron los problemas. Mónica y yo empezábamos a discutir, a pelear. Ella empezó a vivir con el constante miedo de que yo me fuera con otra mujer. Y honestamente yo no tenía pensado eso. Yo la quería, aunque en el fondo sí deseaba tener un hijo. Y a veces me llamaba la atención tener un hijo fuera del matrimonio. Pero créanme que jamás intenté hacer algo. Jamás intenté cortejar a otra mujer, ni sobrepasarme. Porque al final, yo juré amor ante Dios en la iglesia para Mónica. Y pese a las circunstancias, yo quería estar con ella. Pero a Mónica le desató una especie de celotipia. No podíamos ir por la calle y que pasara junto a nosotros una mujer guapa, porque de inmediato Mónica se ponía celosa, empezaba a gritarme, incluso llegó a cachetearme en la calle. De veras que tú no tienes vergüenza, Juan. Mírate nomás, eres un ojo alegre. Apenas me descuido, ya le andas viendo las chichotas a la güera esa. A mí se me hace que por ahí has de andar de cabrón, con eso de que como mujer yo ya no te sirvo para darte hijos, ya has de andar buscándome un reemplazo. Este tipo de berrinches y de absurdas paranoias eran parte del día a día. Yo ya no vivía tranquilo. Además de eso, recuerdo perfectamente de que Mónica empezó a hacerse de extrañas creencias, de brujería, rituales, también creencias en la Santa Muerte. Ella quería probar remedios mágicos con tal de buscar la forma de que su vientre fuera fértil. Mientras tanto, a la par que ella hacía ese tipo de rituales, yo bebía y bebía cada vez más, y muchas veces mi compadre Toño iba ahí a la casa. Nos poníamos unas buenas borracheras, porque donde yo me escapara a tomar a otro lado, así me andaba yendo. En una ocasión fui a tomar a la casa de unos amigos, y ahí estábamos afuera, y en eso les cuento que Mónica fue hasta allá, a hacerme un berrinche, a llevarme prácticamente del cabello hasta la casa. Aquello ya era humillante, pero yo no sabía cómo dejarla, me daba lástima. Además, en esos momentos para mí ya mi prioridad era la bebida, yo ya no tenía vida para otra cosa. Pero entre tanto y tanto, Mónica perdida en la brujería y yo en el alcohol, de pronto sentí que el vicio se me iba de las manos. Yo me ponía borracheras de 1, 2 hasta 3 días. De pronto ya nomás despertaba, y de haber empezado un domingo, pues que ya era miércoles, terminé perdiendo hasta el trabajo por esa razón. Pero creo que la profunda depresión, la tristeza, o incluso lo miserable que yo pensaba que era mi vida, era lo que me estaba hundiendo.
Pero a mí lo que me preocupaba es que, al haber perdido ya el trabajo, Mónica empezaba a exigirme dinero, pues era normal que teníamos que pagar renta, gas, luz, electricidad. Los gastos finalmente seguían corriendo y yo me estaba convirtiendo en una persona inservible. Pero mientras tanto, yo no tenía remedio. Yo solo tenía unos guardaditos ahí con los que me seguía comprando mis caguamas, mis alcoholitos con Coca-Cola, todo para perderme en el vicio. Pero un día esa maldita de Mónica, de estar yo bien borracho, nomás vi cómo abrieron el cuarto y cómo entraron 4 tipos. Venían uniformados de un anexo. Ellos traían esas playeras mugrosas de ese lugar, donde recluían a los viciosos, pero yo de antemano ya sabía que iba a ir directo al infierno. Yo estaba un tanto inconsciente, pero aún así le pregunté a Mónica que por qué me hacía eso, y la muy cínica me respondió: pues ¿cómo que por qué te hago eso, cabrón? Pues mírate nomás, eres un vicioso y ya no tienes remedio. Ojalá y te quedes ahí un buen rato, hasta que te desintoxiquen, y a ver si ya tienes ganas de volver para que te pongas a trabajar, porque yo así de huevón aquí no te quiero. Así que vele pensando. Yo ya sabía para dónde me llevaban. La verdad es que tenía mucho miedo, porque yo sabía todo lo que les hacían ahí. Era como estar en la cárcel, o quizá hasta peor. Cuando llegué, aquella era una casa grande, con muchas habitaciones improvisadas. Prácticamente era una pequeña prisión, pero ahí se llevaba a cabo aquello de los alcohólicos anónimos, los pasos esos para desintoxicar a una persona, para ayudarla a salir adelante. Sin embargo, ahí dentro, todo se manejaba bajo una estricta mafia, en donde uno tenía que ceder, o si no, podría costarle hasta la muerte. Y es que yo sabía que muchos salían en un cajón de ese anexo. No todos la libraban, y al final nadie daba explicaciones. Simplemente decían que el vicio los había matado, que las secuelas del alcoholismo eran duras, y que ahí ya no había nada que hacer. Y es que a uno lo hacían firmar de que cualquier cosa que pasara ahí dentro, deslindaban completamente al centro. Yo tenía miedo. La verdad es que no sabía qué me iba a pasar. Pero luego al primer día me di cuenta de para dónde iba la cosa. En cuanto entré me di cuenta que los poquitos guardias que había eran unos flacos. Esos mensos no iban a servir para defender a nadie, porque entre los que estábamos ahí dentro había de todo tipo de hombres, unos chaparros, unos altos, unos bien fornidos, otros que se notaba que sí sabían pelear, y a los cuales no había que ponérseles al brinco. Pero de inmediato, el primer día, en cuanto me aventaron ahí a un cuartito, los guardias se hicieron mensos, y de inmediato uno hizo una especie de señal de alerta. Mira nomás, mi Chuy, lo que acaba de llegar, pura carne fresca, y este de aquí está tal y como te gustan, bien prietos. Aquello ya sabía yo de qué se trataba, y de inmediato llegó aquel tal Chuy. Se metió a mi cuarto junto con aquel otro tipo. Como yo todavía iba un poco mareado por el alcohol, aquel tipo se me acercó. Traía una navaja en la mano. De inmediato me la puso en el cuello y me empezó a observar. Mírate nomás, estás como me gustan. Más vale que te portes bien aquí, porque si no, mira, conmigo te las vas a ver. Y créeme que a mí todos me respetan. Aquí soy yo quien pone la ley. Aquel tipo se quedó ahí un rato, observándome. Me amenazó. Me dijo prácticamente lo que se podía y no podía hacer ahí. Yo la verdad, yo ni quería hacerle caso. Tenía miedo. Quería nomás ahí arrinconarme, que pasaran los días, las semanas, para después largarme. Y es que no sabía cuánto tiempo iba a estar ahí, pero la verdad es que aquel tiempo que estuve encerrado fue todo un infierno. Para esa misma noche me dieron la primera probada del infierno. Estaba yo en mi cama, y como aquel cuartucho no tenía puerta, recuerdo que yo estaba temblando de la cruda. Estaba queriendo dormir, cuando en eso, nomás sentí que me taparon la boca. Se me subió un tipo encima, que no se acercó a aquel tipo, el Chuy, nuevamente con la navaja, y me amenazó. Más vale que no te muevas, porque si lo haces te mueres. Te vamos a dar una probadita, una bienvenida, para que de una vez te des cuenta de que aquí te vamos a tratar como te mereces. Sabía que ya no tenía salvación. Lo mejor era calmarme
dejar que todo aquello pasara mientras cerraba los ojos. Pero como se imaginarán, mientras unos sujetos me tomaban de las manos, otros me voltearon, me acomodaron, y en eso nomás escuché que el Chuy se desabrochó el pantalón. Se desenfundó lo que tenía que, y de pronto sentí un profundo dolor. Yo quise pegar un grito, pero me metieron un trapo en la boca, y ahí comenzaría el verdadero infierno. Aquellos tipos se reían, mientras el tal Chuy gozaba. Honestamente es de las peores cosas que he vivido, y me da mucho asco tan solo de recordarlas. Cuando aquello terminó yo estaba sangrando. Aquellos tipos se habían turnado, primero el tal Chuy y luego otro tipo. Mientras tanto yo fui objeto de aquel acto aberrante y asqueroso. Y ahí fue la primera vez que entendí que la bebida había sido una de las peores elecciones que había hecho en mi vida, además de haberme casado con Mónica. Aquella noche se repetiría algunas veces más. Afortunadamente, si se puede decir así, conforme entraban nuevos internos, la preferencia del tal Chuy se iba sobre aquellos. Fue gracias a eso que me dejaron en paz, pero más allá del infierno de la desintoxicación, de las golpizas que me dieron, de los maltratos físicos y psicológicos, fue ahí que empecé a rezar, a creer más en Dios, a apegarme a su fe, a su luz, a dejar que me guiara en el camino, porque yo sabía que de otro modo, siendo yo solo, con mi espíritu vacío, jamás hubiera podido recuperarme. Pasaron cerca de 3 meses, y finalmente pude ver la luz. Un día antes me preguntaron si quería avisar a alguien para que fuera a recogerme. Yo tenía pensado avisarle a mi esposa Mónica, pero la verdad es que preferí que no fuera así. Quería yo mismo darle la sorpresa, hacerle saber que yo había llegado como un hombre nuevo, uno que ya no quería vivir con ella, que simple y sencillamente quería largarme para siempre, pidiéndole el divorcio. Cuando finalmente me dejaron salir de aquel anexo, eran las 6 de la tarde. Hubiera salido al mediodía, sin embargo hubo unos retrasos porque el encargado que tenía que firmar nomás no llegaba, pero ya cuando lo hizo me soltaron. Recuerdo que a lo lejos me veía el tal Chuy y se andaba rascando los dientes con un palillo, como recordando todo lo que había hecho conmigo. El cómo había degustado de mi cuerpo. La verdad es que cerré los ojos. Yo ya quería olvidar todo eso. Me prometí ser mejor, comenzar de nuevo. Caminé y caminé hasta la casa. Fueron aproximadamente 50 minutos y para esto ya estaba oscuro. El alumbrado público era lo que daba luz a las calles, y conforme me fui acercando a la colonia, sentía un aire de nostalgia, pero sentía que ya no pertenecía a ese lugar. Fui acercándome hasta que, cuando tenía mi casa a la vista, pude ver que afuera en la calle había algunas botellas de alcohol, también algunas latas. Aquello me parecía raro porque en mi casa yo era el único que bebía. Sin embargo, conforme me fui acercando, escuché que había música a todo volumen. Me acerqué a la puerta principal, la cual prácticamente era una puerta de metal que estaba directamente hacia la calle. Aquella estaba cerrada pero tenía una maña, así que, haciendo uso de esta, muy despacio, la fui abriendo, lentamente. Yo sabía que algo no andaba bien ahí dentro. Yo sentía esa mala espina. Di un paso adentro. La luz estaba apagada. La que estaba encendida era la luz de mi habitación. Pero en eso al instante empecé a escuchar unos pujidos. Y también un sangoloteo, un rechinar de la cama. Cuando di unos pasos muy sigilosamente, pude ver dentro de la habitación. Aquella no tenía puerta, solo una cortina. Así que con mi mano la moví un poquito. Y vaya la sorpresa que me llevé. Ahí dentro se encontraba mi esposa Mónica, recostada en la cama, y encima de esta, ahí andaba mi compadre Toño, haciendo la suya. Aquellos dos seguro se dieron vida en mi ausencia, pues ¿qué podía esperar? Un borracho vividor y una fodonga y bruja. De inmediato me puse bien bravo. Yo tenía que hacer algo, aunque ya no quería vivir ahí. La verdad es que sí me dio coraje. El que me anduvieran viendo la cara, eso me encendió. Pues ¿qué pasó, pinche compadre? Ya me anda pedaleando la bicicleta, ojete. Más vale que se largue si no quiere que aquí le parta su madre. ¿Y tú, Mónica?
¿Qué podía esperar de ti? No eres más que una víbora. Una vieja bruja barata. La verdad es que ahora me das asco. Me arrepiento de haberme casado contigo. Eso fue lo peor que pude haber hecho. Mi compadre se levantó bien enojado, muy ofendido. A como pudo se puso calzones y un pantalón. Y en eso, trató de amenazarme tirándome un golpe. Pero yo ya estaba bien curtido. De tanto pelear y pelear en el anexo, pude evadir su finta y le planté tremenda trompada en el hocico. Aquello nomás lo tambaleó y fue a dar al piso. Y en eso, mi esposa Mónica fue a tratar de ayudarlo. Me insultó, me dijo que yo era un maldito perro, que me largara, que ya no quería saber nada de mí. Pero yo ya estaba bien enojado. Vi que estaba ahí el altar de brujería al que tanto le rezaba Mónica. Vi que había nuevas cosas, así que fui a curiosear para intentar destruirlo. Vi que había una imagen de la Santa Muerte, había flores, veladoras, pero lo que yo no me esperaba es que había una botella de alcohol y dentro de esta, dentro de una pequeña bolsita, la cual contenía una fotografía mía, estaba ahí bien sumergida, como si ella, con su brujería, me hubiera provocado el vicio, como si ella hubiera deseado que yo fuera un borracho, y la verdad es que me dio miedo que la Santa Muerte le hubiera cumplido ese deseo, porque miren, con esto que les he contado, ¿a dónde fui a dar? Todo lo que pasé en ese anexo por culpa del vicio. Yo sabía que no era yo, que había una fuerza que me controlaba, que me llevaba a beber y beber descontroladamente. Estaba seguro que era la brujería, así que lo primero que hice fue tomar aquella botella y la aventé al piso para que se quebrara. ¿Con qué me andabas haciendo brujería, Mónica? Tú querías verme perdido, ¿verdad? Querías tenerme borracho todo el tiempo. Querías verme bien amensado, para que no me fuera con otras mujeres, para que no te dejara. Pero la verdad es que tú nunca serviste para mujer. No por lo que no tienes en el vientre, sino porque en la cabeza no tienes nada, la tienes hueca. Pero bueno, creo que ya no tengo nada que hacer aquí. Ahí quédense ustedes dos, hagan lo que quieran. Para mí ya no existes, Mónica. Sé que nos veremos las caras en el divorcio, pero ya no te quiero ver más. Aquella noche salí de esa casa. Lo único que hice fue que del ropero agarré algunas de mis ropas y me fui directo a la casa de mi mamá. Ahí estuve viviendo un tiempo, tratando de olvidar todo lo acontecido. Hasta la fecha sé que a causa de la brujería es que Mónica me hundió en el vicio. Después de que rompí aquel trabajo, jamás volví a probar una gota, ni siquiera se me antoja, ni aunque esté en una reunión donde todos beben. Yo ahí bien tranquilo con mi agua o con mi refresco. De veras que sí creo que la brujería me tenía bien sometido, sobre todo Mónica. Ya a la fecha estamos divorciados y ya no la he visto. Llevo una vida mejor, me conseguí un trabajo mejorcito, administro mejor mi dinero y sobre todo a las personas con las que comparto mi tiempo. Honestamente, eso es de lo que más deberíamos cuidar, porque muchas veces a quien tenemos cerca es quien más nos desea el mal, quien más quiere retenernos, hundirnos, porque a veces nos envidian, a veces se sienten tan solas, que con tal de tenernos ahí, son capaces hasta de hacernos brujería, no importando que con esto terminen destruyendo nuestras vidas. Por eso no hay que darles el gusto. En mi caso pude contarla, pero la verdad es que he vivido un infierno y ya no pienso volver ahí. Ahora he seguido el camino de Dios. Él me cuida. Le he rezado para que ninguna brujería me haga efecto, para que Mónica no quiera vengarse, para que en el futuro, si me llego a encontrar a otra persona que finja ser mi amiga, pero que en realidad sea enemiga, para que esa persona se le caiga la máscara, para que de inmediato se aleje de mí y me deje el camino libre para seguir avanzando, porque Dios está conmigo y ante eso, nada, de verdad nada, podrá vencerme. De Mónica les puedo decir que a la fecha, ella se quedó con mi compadre. Nunca se casaron, pero él vivió ahí. Hasta la fecha sigue siendo un borracho. Seguro que Mónica lo tiene bien embrujado. He sabido que ya entró una y otra vez al anexo. Ya me imagino las agarradas que le ha de haber dado el tal Chuy. A veces hasta de broma pienso que cuando mi compadre sale de ese lugar, se pone a tomar nomás porque extraña las caricias de aquel maleante. Pero bueno, dentro de lo triste un poco de risa también es válido. Sin embargo, la cosa realmente es seria. Sé que Mónica está enferma.
No he sabido bien de qué, pues en realidad ella no tiene ni dinero para ir al médico. Solo sé que últimamente dicen que anda bien flaca, bien demacrada. Ella ha de ser un poco rellenita. Ahora anda en los puros huesos. Yo creo que tiene los días contados, porque aquella persona que se mete con brujería, con la Santa Muerte, al final termina pagando cada uno de los favores. Nada es gratis en la vida, y mucho menos cuando se utiliza la brujería.